Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas, amigos, oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana al límite, programa de sábado, programa de domingo, un programa que habitualmente estamos con Víctor Palmeiro en la parte técnica y Xavi Vergara en la coordinación y producción. Y un programa de sábado que generalmente lo comenzábamos con la mini tertulia de fútbol y con una primera conexión telefónica. Presten atención. Del estudio a nuestro lado el querido profesor López Nombela. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Era el inicio habitual, como digo, de la mini tertulia de fútbol, pues la madrugada del viernes a las 17, a las 7:46 de la mañana aproximadamente, al chat de Al Límite llegaba el siguiente mensaje. Con profundo pesar, queremos comunicarles el fallecimiento del profesor Luis López Nombela. Ha partido en paz, acompañado y rodeado del cariño de su familia. El acto de despedida será hoy en el tanatorio de la M30. Una noticia que nos llegó de auténtico y gran sopetón. Sabíamos que el profe no intervenía en los últimos programas porque no se encontraba bien, pero en ningún momento nos comunicaron que se encontraba en una situación de extrema gravedad. Cuando estuve en el tanatorio con Gloria, la viuda, con su hija Bella, me contaron que el profesor no quería que nadie supiera lo mal que estaba, que no se encontraba bien y que prefería que el tiempo pasara. Lo malo fue que pasó tan rápido que no hubo tiempo tampoco de avisarnos antes de que llegara ese momento definitivo. Un momento que no nos hará olvidar nunca al profesor López Nombela, y algunas secuencias, algunas intervenciones aquí en Al Límite, como la que Víctor Palmeiro nos va a pasar a continuación. Recordemos, 8 de la tarde, Barcelona-Eibar, Málaga-Real Madrid, el Real Madrid con un empate, campeón. Dame el Real Madrid, primero porque la plantilla es mejor. Jugadores uno por uno. Ya no hablamos de dinero ni lo caro que sean. Ya hablamos de que la plantilla es mejor. Uno por uno, los jugadores son mejores. Luego, porque hablan del entrenador y del otro entrenador. Pero el entrenador no juega. El entrenador está ahí en su 1,5 metros y ahí, bueno, puede gritar más o menos, pero a la larga quien gana son los jugadores, y los jugadores lo tienen muy asumido lo que quieren hacer. Otra cosa es que pueda o no salir, pero vamos. Los más optimistas de luego no sé, son los del Madrid. Era el inconfundible, como yo siempre decía, genio y figura hasta la sepultura, profesor López Nombela. Mañana domingo, con Chema Uceta, con Gerardo Cebrián, que hoy solo puede estar en la parte de atletismo, con Pedro Calvo, que hoy sí estará también, incluso con Roberto Gómez, y se acordarán de José Vicente Delfa, el famoso JV de nuestra tertulia al límite, pues hablaremos y homenajearemos como se merece al profesor López Nombela, que va a continuar siempre en nuestro corazón, pero también en nuestro cerebro, porque esas anécdotas que él contaba aquí en la tertulia y otras muchas que no se atrevía a contar públicamente, pero que nos contaba a los amigos, nunca se nos pueden de olvidar, porque son las tertulias de una persona de fútbol, de un hombre que sabía además expresarse como ninguno. Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo de buenos días por decir algo, ¿no? Eso te iba a decir, por decir algo. Pues sí, descansen para nuestro profe y bueno, pues por desgracia, como siempre decimos, la vida sigue, pero se nos ha ido alguien bastante importante para todos nosotros. Bueno, una persona con la que tú tuviste, no estuviste en la primera etapa de Al Límite. Al Límite, recordemos que es un espacio que nace con Radio Marca junto a Marcador. Es el único programa que se ha mantenido durante estos 25 años, pero sí que has estado bastante tiempo. Unas veces habéis coincidido, últimamente coincidíais bastante, pero en el fondo os respetabais mucho. Hombre, claro, es que la final era una eminencia dentro de que éramos de diferentes generaciones. A él le costaba, porque aunque no tengo antecedentes de que su familia sea maña,
pero él era muy cabezón. Era cabezón, sí, me lo reconocían el otro día en el tanatorio, claro, en el que, claro. por cierto, estuvo por la mañana Vicente del Bosque. Sí, bueno, buen amigo suyo. Muy además. amigos. Y bueno, pues al final a él le costó mucho ese trasvase que ha habido en el fútbol con la tecnología, con la evolución que el fútbol ha tenido, pues de su época a ahora, le ha costado mucho, porque él era muy cabezón para eso, pero era una persona que entendía mucho de fútbol y que Sí, yo creo que era un problema de terminología, porque al final, como decíamos, COP, fútbol es fútbol. Cuando un equipo no presiona, cuando un equipo no lucha, cuando un equipo no se coordina, al final es siempre lo mismo, se repite la historia. Lo que pasa es que cambia la terminología, ¿no? La terminología y que, bueno, que el fútbol tenemos que entenderlo. Yo también vengo de una época intermedia en la cual me he tenido que adaptar. Doy clases, como bien sabes, a los nuevos entrenadores y tengo muchas disputas con ellos porque ahora ya lo queremos extrapolar todo y queremos quitar también lo antiguo. Y como en todo, en filosofía, cuando se estudia filosofía, se estudia desde tiempos ancestros, ¿no? Sí. Entonces, al final es complicado quitarlo todo, ¿no? Lo que pasa es que a él nunca le gustó adaptarse a lo nuevo. Él, su idea... Bueno, por lo que tú dices anteriormente, claro, porque era cabezón. Eso es, porque era así, pero que al final eso no implicaba que él tuviera mucho conocimiento del fútbol actual y de todo, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando él racionalizaba, había veces que racionalizaba muy bien. Sí. Entonces, es así. Yo, de hecho, llevo varios días, desde que me lo dijiste, pensando y a lo mejor, no lo sé, yo te lo propongo y tú sabrás, pero a esta tertulia de los sábados la podemos llamar la tertulia del profe. Vale. Porque me parece que es un homenaje hacia él. Tertulia profesor López Nombela. Vale. Porque al final hablamos, porque los domingos manejamos otros aspectos de la tertulia, pero los sábados que Mini sí que es verdad que hablamos... tertulia profesor López Nombela. Muy bien. Que los sábados es cuando hablamos literalmente de fútbol, lo que hablamos, analizamos la jornada. Vale. Yo creo que sería un homenaje para él. Perfecto. Bueno, y esa voz que se ha colado, que todavía no había habido tiempo de presentarle, es la de Xavi Vergara. Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, tú has coincidido poco tiempo con el profesor López Nombela, pero yo diría que ha sido una relación muy intensa, ¿no? Sobre todo al otro lado del estudio, en la pecera, ¿cómo se llama? Bueno, al final teníamos un contacto que trasciende un poco de lo que se muestra en los micrófonos, pero siempre ha sido muy amable, muy educado y una magnífica persona, y de la que ha sido poco tiempo. Yo llevo ya un año en la tertulia, pero de la que he podido disfrutar de sus últimos coletazos futbolísticos, de su sabiduría futbolística, en la que demostró tener mucho conocimiento. Es una persona muy de fútbol y la verdad que ha sido para mí un enorme placer haber podido coincidir con él. Mañana, como digo, en la tertulia dominical con Chema Uceta, Roberto Gómez, José Vicente Delfa, Gerardo Cebrián, el propio Pedro Calvo. Seguiremos hablando y profundizando en esa figura única, auténtica del profesor López Nombela. Vamos a terminar este bloque inicial, Víctor Palmeiro, escuchando otra mención, otra intervención del profe. Tema que estabais hablando de Cristiano. Nada. ¿Pero por qué? Si el Madrid es que mete 50 goles, que todo eso es mentira, que los meten entre todos y que ahora lo van a meter entre todos y ahora va a haber más equipo, no jugando para otros para él, y además ahí se queda B y ahí se queda y el Vinicius que han traído, madre mía, Vinicius. Madre mía, Vinicius, y la que está liando Vinicius, ¿no? Sí, el profe, bueno, el profe sí lo ha vivido también, porque el profe ha seguido al Real Madrid, yo diría hasta, no el último minuto, pero sí el último día de su vida, ¿no? Era muy madridista, demasiado madridista quizá, pero bueno, Pedro, hay cosas que uno no se puede desprender de ellas cuando se nace con ciertos colores, ¿no? Eso está claro, o sea, sería el quitarle, es como quitarte algo, ¿no? Sí, lo tuyo del Atlético de Madrid es la excepción que confirma la regla. Bueno, pero lo mío del Atlético de Madrid tiene un porqué y yo he sido de los pocos, creo que de los pocos seguidores que ha decidido dejar de seguir sufriendo cuando no tenía por qué sufrir. Pedro, luego ahora hablaremos de eso, pero habrá algún oyente que diga, señor Pedro Calvo, ¿qué va a decirnos usted del 0-5 de la Copa? Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Vale. Tengo para decir. Vale.
Venga, pues vamos ya a lo habitual. Recordemos, insisto, mañana nos vamos a extender ampliamente en la figura del profesor, del inolvidable profesor Luis López Nombela. Bueno, y la vida y la liga que sigue también, esa que seguirá el profe ahora desde el cielo, indudable e indiscutiblemente. Y hoy, primer partido de liga de Primera División a las 2 de la tarde entre el Rayo Vallecano y el Oviedo. Hablábamos antes del Oviedo, pero Pedro, desde que el Oviedo ganó la semana pasada, con emoción hasta el final, y el Rayo Vallecano, sin merecerlo, pero por deméritos propios, ante el Real Madrid perdió, la parte baja se ha estrechado muy mucho, hasta el punto que de momento el Rayo Vallecano también está en descenso, aunque tiene 6 puntos sobre el Oviedo. Va a ser un partido muy, muy emocionante, ¿eh? Pues sí, como te dije la semana pasada en la tertulia, para el Oviedo era un match ball el partido de la semana pasada, consiguió salvarlo, pero es que si me apuras vuelve a ser otro match ball, porque el Rayo, que está en descenso, aunque está a un punto, me parece, de Getafe. Un punto, sí, de Getafe y Valencia. De Getafe y Valencia, pues fíjate, para el Oviedo, es el que se le vaya el Rayo a 9, sería muy difícil. Para el Oviedo es un match ball, y para el Rayo ya ni te cuento, porque un equipo porque venía, si pierde va a seguir ahí en el hoyo. Claro, y un equipo que venía de donde venía. Y ya sabes tú lo que sucede con los equipos, que como llegue un momento, yo de mi equipo, que bueno, ya sabes que... Y el entrenador, no sé si se nos olvide que luego también entran los entrenadores. Cuando hablamos de entrenadores, el entrenador es un entrenador alegre, un entrenador que le gusta jugar. Y cuando estás en esas situaciones, como diría el profe, hay que hacer palotes. No hay que hacer virguerías. Y es un entrenador muy complicado de cambiar su mentalidad. Entonces, como el Rayo se mete en esa espiral, no lo tiene fácil. Lo va a tener problemático. Bueno, eso es bueno para Osasuna, ¿no? Para nosotros sí, obviamente, pero para el Rayo no lo sé. Comentábamos mucho esta situación de equipo inadaptado a esta dinámica de descenso del Girona. El que yo no metía en la ecuación, sinceramente, era al Rayo Vallecano. Pensé que se le iba a complicar la temporada, pero no sabía hasta este punto, porque su dinámica es muy negativa. Es de las peores en Europa, no consigue levantar cabeza. El otro día en el Bernabéu se pega un tiro en el pie, el sólito, y se carga el partido. Las 2 expulsiones de los jugadores incomprensibles, son 2 acciones puntuales, y el Rayo que no levanta cabeza. Tiene ahora el partido contra el Oviedo, que si decimos que es un match ball contra el Oviedo, para el Oviedo, no digo que lo es para el Rayo, no será definitivo, pero es el punto idóneo para levantar cabeza y moral. Partido importante sin duda, como lo es también el que se va a celebrar a continuación a partir de las 4:15 de la tarde, Barcelona-Mallorca. Un Mallorca que está ahí manteniéndose, pero ojo, está únicamente a 2 puntos del Rayo Vallecano y a 6 de un Levante que tiene un partido menos frente a un irregular Villarreal. Si lo ganara el Levante y se pone con 21, estaría a únicamente 3 del Mallorca. El Barcelona, que sigue líder, pero a pesar del mal juego del Real Madrid, el Real Madrid sigue sumando y está únicamente a 1 del Barcelona. Por tanto, para el Barça pinchar, pues podría suponer perder la hegemonía de la tabla. ¿Pensáis que puede haber problemas para el Barcelona con un Mallorca que suele jugar muy, muy encerrado atrás o no? Yo pienso que no, porque al final no es que el Barcelona esté jugando a su mejor nivel, pero al final es lo que hablamos del Madrid. Son partidos en los que el rival te tiene mucho respeto, va a intentar buscar situaciones del juego en el que se pueda adelantar y mantener el resultado, pero no es un equipo que te vaya a someter, que te domine o tal. El único problema que se puede encontrar el Barcelona son los espacios, que no le van a dejar tenerlos. Pero luego tiene jugadores desequilibrantes que son los que pueden determinar el partido. Yo pienso que lo sacará adelante, porque el Mallorca a mí sigue sin darme esa sensación. Yo le meto en
dentro de la tabla, pero claro, es que hay que meter hasta el Athletic Club de Bilbao, porque como está la tabla... Sí, porque el Athletic de Bilbao tiene en la actualidad, estoy viendo la tabla, 25, tiene un punto más, 22. un punto más que el Mallorca y 3 que el Rayo Vallecano. Está un partido del Rayo. Por eso te estoy diciendo. Entonces, como hay tantos equipos, pero bueno, al final el Athletic, otros equipos son equipos que normalmente saldrán de ahí, y el Mallorca a mí desde el principio de temporada no me da buenas sensaciones. Ay, Yagoba, Arrasate, Xavi. Yo te iba a decir que Yagoba no es un entrenador al que se le dé históricamente mal el Barça, y suele pelear los partidos tanto en casa como fuera, pero bien es cierto que el Barça, por como ha dicho Pedro, calidad de jugadores, es infinitamente superior al Mallorca, y aunque planteen un partido muy serio, lo tienes que hacer al 120% de bien para que se te dé el partido para sacar algo positivo. Destacar en el Mallorca el buen rendimiento de Jan Virgili, un futbolista que está haciendo buena campaña y que puede ser el único peligro desequilibrante que puede tener el Mallorca de cara al partido. Siguiente partido, otra no finalísima, pero sí media final. Sevilla-Girona, un Sevilla que tiene en la actualidad 24 puntos, está a 2 del Rayo Vallecano, y si Levante le gana al Villarreal estaría únicamente a 3 del Villarreal, que recibe a un Girona que, aunque está en la tabla 12º, dice, bueno, hay 8 equipos por debajo ya, pero del Rayo Vallecano está únicamente a un partido, a 3 puntos. ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, pues aquí es sensaciones distintas. Un Girona que viene en una situación totalmente diferente, que viene sacando resultados, viene sacando partidos. Es verdad que ha tenido ahora la mala suerte del portero, y exceptuando el partido el otro día en Oviedo, que para mí fue injusto que perdiera, porque tuvo situaciones, sobre todo al final, para verlos adelante, y el primer tiempo estuvo muy tranquilo. Contra un equipo pues que viene con las necesidades que está teniendo durante todos estos años, tema económico, tema de afición, tema de directiva, y que es un equipo que no sabe manejarse en esas situaciones, y que lleva 2 años que se está salvando porque es el menos malo, pero como siga así, yo pero que no se descuide por si acaso. Eso es, creo que al final puede terminar cayendo. Sobre todo es que el Sevilla no consigue levantar cabeza. El otro día se lleva un 4-1 de Mallorca, sí. Un resultado doloroso, no lo siguiente, que pone de manifiesto la escasez de plantilla que tiene el Sevilla, que al principio de temporada parecía que sí que podía carburar, pero a medida que van pasando los partidos se demuestra que esta plantilla no está para competir por los puestos de arriba, ni muchísimo menos. Yo lo que espero del partido es una pitada muy fuerte en el Pizjuán por la mala imagen del equipo en las últimas jornadas, que eso Seguro. También puede ser un condicionante más, efectivamente, puede resultar contraproducente para los intereses del equipo. Y último partido, vamos a ir ahora un poquito más rápidos, porque nos queda sobre todo el Atlético de Madrid, pero vamos a comentar todo. Primer partido, o mejor dicho, último partido de hoy, y primer partido con un equipo que está en semifinales de la Copa del Rey, Real Sociedad Elche. Bueno, un Elche que al final pues se encuentra con 24 puntos, a únicamente 2 del Rayo Vallecano, está metido también ahí en la pelea, y una Real Sociedad que poco a poco va saliendo, de momento octavo, y que al final pudo quedar, si mete el último penalti el Alavés, hubiera quedado fuera de semifinales, pero como no lo metió, terminó ganando el partido, y su semifinal la va a disputar contra el Athletic de Bilbao. Primer encuentro en Bilbao, 11 de febrero, segundo en San Sebastián, el 4 de marzo. Bueno, pues la Real Sociedad, pese a que va también muy justito en muchos partidos, pero de momento la fortuna está de su lado, ¿eh? Bueno, no es tanta la fortuna, y yo tengo que aquí lanzar un perdón, porque yo cuando ficharon a este hombre, que no le conocía, las cosas como son, pensaba que era uno más de estos que fichaban de por ahí, que no conocía el fútbol español, que tal. Y la verdad es que no, me ha demostrado que sabe hacer las cosas bien. Ya, pero Pedro, por supuesto que sí, pero aparte de eso, es fortuna que cuando vas perdiendo el Alavés falle el penalti. Ya, pero estamos hablando de una situación y termino puntual. El día, y tú lo has dicho aquí, el día del Barcelona no mereció la victoria. Sí, bueno, el día del Barcelona efectivamente, porque el Barça no jugó muy bien,
pero sí que es verdad que hace méritos para ganar el partido, pero no por deméritos de la Real Sociedad, son por méritos del propio Barcelona. Pero a mí el día, por ejemplo, del Barcelona, yo veo situaciones tácticas que hace en el partido que veo que el tipo sabe lo que está haciendo, que no es como en otras situaciones en las que ves cambios y situaciones en las que dices, pero ¿cómo saca este jugador? Si te no está sabe ni dónde convenciendo, juega? vamos. Me está convenciendo, efectivamente, y veo a la Real Sociedad cada vez mejor en aspectos que estaba... Pero es lo que totalmente siempre decimos, cuando un equipo empieza con una dinámica positiva, los jugadores empiezan a creer en ello, en el entrenador y en el sistema. Todo lo contrario que lo que le ha sucedido este año, por ejemplo, al Oviedo, aunque el otro día ganó. Sí, pero tú ves al Oviedo jugar y dices, vale, el otro día ganó, pero no te da esa sensación de que digas, apuesta... Que va mejorando. Claro, vale. no mejora, gana por situaciones del fútbol, porque el fútbol es un deporte, como muchos, que los pequeños detalles son los que marcan diferencias, sobre todo a nivel profesional, y la Real sí que se le ve un equipo que cada día está creciendo. Va mejorando. Que luego eso te da las situaciones en las que tienes la fortuna, pues también, porque cuando va todo en positivo, pues la vibración... La fortuna también te favorece, efectivamente, claro. Es siempre la dinámica. Más que de este partido, Xavi, vamos a hablar, porque tú has seguido mucho la Copa del Rey este año. ¿Cómo ves ese enfrentamiento entre el Athletic Club, un Athletic Bilbao que, ojo, que lo comentábamos antes, está con 25 puntos, únicamente a 3 del descenso? ¿Favorita la Real Sociedad? Me estaba yo acordando cuando marca al final el gol de la victoria el Athletic Bilbao, ya prácticamente en el partido terminado en la Copa. En el último minuto, sí, Fernando, literalmente. Me acordé, recordaré, y no sé si tú, Xavi, pero Pedro, seguro que sí. ¿Te acuerdas cuando estaba eliminado ya contra el Granada de Diego? Sí, que marca Yuri. Sí, marca Yuri en aquellos cuartos de final. Al final, una jugada tonta, un tiro con la izquierda, y cuando una el Granada de medio campo. Con el partido ya terminado. El Granada estaba ya clasificado, y de buenas a primeras, con el gol de Yuri, el Granada... Es un aura, Fernando, del Athletic Club en Copa del Rey. Es que sé que suena muy topicazo, pero el Athletic es mucho Athletic en Copa del Rey y nunca se le puede dar por muerto, por muy mal que esté. Es una competición que hasta ahora ha sido a único partido y el Athletic ha demostrado que, bueno, pues te puede gustar más o menos, pero ha terminado sacando los partidos y se ha plantado en semifinales. Sí, y que igual que contra el Atlético de Madrid... Que las sensaciones son horribles. Sí, pero tengo que decir, las sensaciones son malísimas. Analizar que es lo que decíamos antes de la Real, que la fortuna se determina en algún momento, que el Athletic de Bilbao ha pasado en Orense en prórroga, el anterior no me acuerdo... Pedro, es que has dado con la clave. Osasuna, No, clasificó contra la Cultural Leonesa en la prórroga 4-3. O sea, estamos hablando de que el Athletic se ha plantado en semifinales con únicamente enfrentándose a un primera. Sí, no, pero anteriormente en Orense, contra un primera red, sufrió también. En la prórroga también. Sí, o sea, termina ganando ha llegado a la prórroga en las 3 eliminatorias que ha jugado. Bueno, vamos a ver si mejora o no mejora de cara a la Copa del Rey. Desde luego va a ser una eliminatoria equilibrada y también suerte para el Athletic Bilbao, porque si le hubiera tocado el Barça o el Atlético de Madrid, seguro que peor, sobre todo doble partido. Bueno, no deben celebrar muy alto en Bilbao estas cosas que luego les pasa lo que les porque pasa. Si pierden contra la Real Sociedad, pues el dolor es ya les doble. Pasó con Osasuna, que celebraron el pase antes de tiempo. Muy bien, venga, seguimos adelante. Siguiente partido, breve, Alavés Getafe. Pues otro partido complicado para los dos, puesto que el Alavés tiene 25, a ver, estoy viendo la clasificación, 25 puntos efectivamente, y el Getafe tiene 23. El Getafe está a un punto de la salvación. En fin. Bueno, perdona, Xavi. No, simplemente un apunte rápido, Pedro. Voy a hacer de oráculo, como ya que hoy no tenemos a Gerardo, 0-0 de manual. Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y ojo, otro equipo que, aunque tiene un gran entrenador y sabe manejarse, ojo el Getafe. Ojo el Getafe en la segunda vuelta, porque yo al Levante le veo mejor. Oviedo, bueno, Rayo yo creo que no va a estar ahí, pero ojo Getafe. Muy bien, pues vamos al siguiente partido, 4:15 de la tarde, precisamente Athletic Bilbao frente al Levante. Un Levante que no tira la toalla, ¿eh? No, y un Levante que cada vez se le ve mucho más equilibrado, se le ve un equipo, hombre, que al final tiene lo que tiene. ¿Te está gustando el nuevo entrenador, el portugués?
Sí, porque pues lo mismo que te decía antes de la Real Sociedad. El otro día con el Atlético de Madrid hace cosas que maneja partidos, o sea, es intervencionista en partidos. Entonces, pues al final todas esas cosas están dentro del partido, se fija, intenta corregir, luego tiene lo que tiene. Es verdad que el otro día contra el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid estuvo muy bien en el primer tiempo, luego pasa lo de siempre, pero tiene suerte, ¿no? Y al final, bueno, pues casi termina ganando el partido, porque tuvo ahí una ocasión. Entonces, bueno, sí. A mí sí me está gustando el Levante, y el Levante es un equipo que en los primeros partidos, al principio de la primera vuelta, no le daba opciones, y ahora le puede dar alguna opción. Le da, sí, porque si gana, insisto, el partido que tiene atrasado contra el Villarreal, tendría 21, y si empata tendría 19, estaría únicamente a 3 puntos un partido, y eso un partido te da, si tú llegas a las últimas jornadas únicamente a una distancia de 3 puntos, ahí puede pasar de todo, o malo o bueno. A partir de la jornada 21, Fernando, la distancia de un partido no es casi nada. Claro. Eso te anima y no significa nada. No lo ves tan lejos. Lo importante, como te decís, es la tendencia que se vea en ese equipo. Claro, efectivamente, es llegar a las últimas jornadas con esa posibilidad de verte en la pelea, de no sentirte moralmente inferior y decir, es que me está costando mucho, lo vengo arrastrando, no consigo levantar cabeza. Lo importante de las últimas jornadas, aunque se llegue en descenso, es venir con un poquito la moral hacia arriba. Acordaros Valladolid el año pasado, que eran goleadas constantes en los últimos partidos. Es que ya se dieron por descendidos desde hace muchas jornadas. Bueno, pues el último partido de nuestra mini tertulia, profesor López Nombela, de hoy, el Atlético Betis a las 6:30, 18:30, porque mañana domingo en la tertulia sí que hablaremos del Valencia Real Madrid, que se disputa el domingo a las 9 de la noche. Y hablaremos más ampliamente de varios aspectos del equipo que de momento dirige Arbeloa. Bueno, pues ahora sí cabe que hables del Atlético de Madrid. Desde luego, para una persona que no entienda mucho de fútbol, dice, bueno, si en Copa fue Betis 0, Atlético de Madrid 5, jugando en casa del Atlético de Madrid, pues 6-0 como mínimo, ¿no? No nos equivoquemos, justamente eso lo hablaba yo el viernes con una persona. No nos equivoquemos, la Liga es otra historia. Vamos a ver, es verdad que el otro día el Atlético de Madrid, en el partido de Copa el jueves, hace uno de los mejores partidos, yo creo que desde hace muchos años, pero porque tiene además condicionantes para hacerlo. Saca la pelota jugada desde atrás, saliendo en apoyos de primer hombre y jugando al primer toque, en paredes constantes, cambios de orientación, buscando espacios. O sea, eso al Atlético de Madrid no se le ha visto hacer en toda la temporada. Yo creo que un poco en el primer partido de Liga contra el Español, en aquel primer tiempo famoso, pero no se la ha vuelto a ver. Entonces, claro, esas son las cosas por las que yo digo que si este equipo tuviera un entrenador constante en eso, porque si este entrenador ha podido plantear eso en ese partido, ¿por qué no lo plantea siempre? Porque luego durante el partido vuelve a plantear otra vez cosas de replegarse atrás. Entonces, y ojo que en ese partido ese partido se lesiona Barrios en el 50. Para mí es fundamental. Y fundamental, perdona que te corte, Fernando, porque es ahora mismo el estado anímico del equipo pasa por ese jugador. Pero yo quería decirme, aparte por supuesto de lo que has comentado, que es importante y que no va a estar Barrios posiblemente contra el Betis, me refería a que solamente jugó los 50 minutos, sin Barrios el equipo continuó marcando goles, pero es que además tampoco estuvo Julián Álvarez. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, al final, lo que hablábamos, el señor que ha firmado como director deportivo sabe de qué va esto. Entonces no da palos de ciego con todo mi respeto. ¿Te gustó Xavi Lockman? Me gustó, y yo le quería preguntar además a Pedro por otro fichaje, por Rodrigo Mendoza, porque me da miedo con Simeone, porque es... Para que alguien se asemeje, le comparan con el nuevo Pedri, es un estilo de juego creativo, de tener bola, de ser influyente con la pelota. Buena temporada en el Elche Club de Fútbol, que es el club donde venía. Yo le pregunto a Pedro si es viable que case con el estilo de juego del Atlético de Madrid. Pues es lo de siempre, es si el entrenador quisiera jugar a lo que jugó el equipo en el primer tiempo, sobre todo, ¿vale? Y en fases del segundo tiempo, pues es que enlaza, pero vamos, como una tuerca a un tornillo. Es que al final es un jugador creativo, que juega muy bien, se entendió perfectamente el rato que estuvo con Coque, con los de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues un chico que no es un chico fuerte,
que seguramente no ganará tantos duelos, pero es un chico que te da mucha alegría en el juego ofensivo y que además se vio que puede participar. Entonces al final va a ser cuestión de lo que quiera este señor, porque al final si lo que tenemos que hacer es, cuando vayamos a Brujas, en vez de ir a ganar 0-3 y olvidarnos de la vuelta en casa, es ir al 0-0 a perder 1-0 para luego la vuelta en casa y que el Metropolitano sea el que marque el gol, te puedes pues complicar la mal. vida. Claro, entonces ha fichado, creo que se ha quitado 4 jugadores que no participaban nada, y ha fichado 3 jugadores que le van a dar mucho más que esos jugadores. Entonces, si ahora sabe utilizarlos, porque es lo de siempre, si a mí me das un Fórmula 1 no tengo ni idea de manejarlo, pues el problema de a este señor, que parece mentira que tengamos que estar hablando de un tipo tan laureado, pues que sepa manejar lo que le dan. Es que al final, si le dan buenas cartas, pues maneja las buenas cartas y no tengas problemas. Si la afición del Atleti te va a querer siempre, pues juega al ataque. Claro, arriésgate un poquito. ¿Qué más te da? Bueno, Pedro, que yo me arriesgo a que mañana vas a estar también en la tertulia. Estoy convencido, apuesto por ti. ¿Vale? Por supuesto, no tengas duda. Pues mañana seguimos hablando también de fútbol en nuestra tertulia al límite dominical. Pedro Calvo, gracias. Nada, un abrazo fuerte. Bueno, hoy en la primera parte de la tertulia, mini tertulia de fútbol, no ha podido estar Gerardo Cebrián, pero sí le tenemos en la sección prioritaria suya, no la más amplia de tiempo, pero para él la más emotiva, la sección de atletismo al límite. Gerardo Cebrián, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues cuéntanos, hay un fin de semana, sábado y domingo, interesante también, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas competiciones. Vamos a quedarnos con 2. Una durante todo el fin de semana, que es el Campeonato de España Sub-23 en pista cubierta, es en Sabadell, en 2 jornadas, hoy sábado, mañana y tarde, y el domingo en jornada de mañana, una competición interesante en la que participan alrededor de 480 atletas. Hay ligeramente más hombres que mujeres, 251 por 227 mujeres. Hay 155 clubes en competición. El más mayoritario es el Faxa Playas de Castellón, que es el mejor club de España, no solamente en la categoría sub-23, también en la sub-20 y en la absoluta. Por comunidades autónomas, la federación más representada es Cataluña, es lógico. Se compite allí, 86 atletas, seguida de Madrid con 72. Y en cuanto a atletas destacados, bueno, digamos que hay 7 campeones de hace un año que van a intentar repetir título. Son Alejandro Rueda en 60, Juan Carlos Castillo en 200, Jan Díaz en longitud, Javier Cruz en peso, Ana Prieto en 400, Nayara Pérez en pértiga e Inés Sanfor en peso. Habría una más, que sería Elena Guiu, que es la campeona de 60, pero es baja de última hora por unas molestias y no va a participar. Y eso, Fernando, es sábado y domingo. Y el domingo, en nuestro país vecino, en Portugal, en la Albufeira, en el Algarve portugués, que es la Copa de Europa de Cross por Clubes, una competición que tiene mucha solera, es una competición que se creó allá por 1960. Nos vamos a centrar en la participación de la categoría absoluta. Ahí está el Playas de Castellón, naturalmente, con un equipazo: Terriende Cumenayo, Rodríguez Cuisera, De Samano Bukelfe, bueno. Y en mujeres el Bilbao Atletismo con Carolina Robles y Daira Prieto. Digamos que el Playas es el campeón de las 3 últimas ediciones, ahí es nada. Y el Bilbao Atletismo también es un club habituado a subir al podium, pues en las últimas 4 ediciones ha subido 3 veces al podium. Ni qué decir tiene que el atletismo español, el cross español, es el que domina esta competición desde hace 15 o 20 años. Al principio, en los 60 y en los 70 eran los equipos británicos los que mandaban, pero ahora son los clubes españoles. Pues habrá que seguirlo porque es interesante y además posibilidades de conseguir de nuevo revalidar el título de campeones de Europa por clubes. Gerardo, al no intervenir en la primera parte no has podido hablar
de esa triste noticia para nosotros, para el límite, que es el fallecimiento del profesor López Nombela, pero mañana domingo con Chema Uceta, que se incorpora como suele ser habitual, pues volveremos a hablar del profesor. Así que mañana, pues aparte de temas de actualidad, volveremos a recordar al profesor, algo que me imagino que te va a dar mucha tristeza, pero también te va a apetecer mucho, ¿no? Sí, me apetece muchísimo porque sin duda era un gran personaje. Pues hasta mañana, un abrazo, gracias. Hasta mañana. Dejamos el atletismo también a un lado y vamos a hablar ahora de una campaña que tiene el título 12 meses en endocrinología y nutrición, 12 pasos hacia la salud. Tenemos comunicación telefónica con la doctora María Ballesteros, vicepresidencia de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues por nuestra parte también encantadísimos. Y una primera pregunta que parece muy obvia, ¿no? ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, pues tengo que decir que desde nuestra sociedad tenemos mucha vocación de divulgación, de un poco llevar lo más científico, lo más médico al ciudadano de a pie, porque creemos que nuestra especialidad tiene muchas cosas que son importantes y determinantes en la salud de las personas, y por eso hemos tenido el propósito de acercar a la sociedad todo el conocimiento sobre el sistema endocrino, el metabolismo y la nutrición, que son cosas, bueno, pues que es cierto que al final están en redes sociales, en el día a día de las conversaciones, y a veces no tan de forma tan real y tan sustentada como querríamos, ¿no? De ese modo, cada mes del año hemos querido abordar una patología o un área específica relacionada con la endocrinología y con la nutrición, de la mano de los expertos de las diferentes áreas y grupos de trabajo de la SEN, con el objetivo de explicar la importancia, de desmontar tantos mitos que hay, sobre todo en redes sociales, de dar una información rigurosa y de trasladar consejos de prevención. ¿A quién está dirigida la campaña y qué objetivo tiene? Pues sobre todo está dirigida a población general, pero también a profesionales sanitarios de otras disciplinas, con un objetivo claro, que es aumentar la concienciación social sobre la relevancia de las patologías endocrinológicas y nutricionales, muchas de las cuales con una prevención y un diagnóstico temprano podrían llegar a evitarse o a evitar los efectos indeseados que producen. Y este año el eje central de la campaña, que hemos hecho más años anteriores, pero en esta ocasión, durante 2026, nuestro eje central quiere ser la prevención. Queremos tener un enfoque transversal que buscamos transmitir en todas las actividades programadas, es decir, informar a la ciudadanía sobre comportamientos preventivos, sobre la importancia del estilo de vida saludable, tanto con ejercicio físico, alimentación, y la necesidad de seguimiento clínico cuando corresponda. ¿Se podría decir que el ejercicio físico como herramienta de prevención es imprescindible junto a la nutrición para una buena salud? Indudablemente. El ejercicio físico regular es uno de los medicamentos, podríamos decir, más potentes que conocemos para prevenir enfermedades crónicas, para vivir más años, para tener mejor calidad de vida, para mantener la autonomía funcional a lo largo de toda la vida. Tienen muchos estudios que sustentan todas estas beneficios del ejercicio físico regular. Bueno, y lógicamente pues hay que preguntarle pues algunas recomendaciones saludables para nuestros oyentes y para la población en general. Pues así, yo creo que como primer mensaje clave podríamos decir que algo es mejor que nada. Que incluso cantidades de ejercicio por debajo de lo que son las recomendaciones oficiales ya se ha demostrado que reducen de forma significativa el riesgo de enfermedad y también el riesgo de mortalidad, que es muy relevante. Y que los beneficios aparecen al pasar de estar totalmente inactivo a hacer una cantidad pequeña de actividad, y aumentan pues según vamos incrementando el volumen de ejercicio. Por eso a veces la gente piensa que si no tiene 10 horas al día no va a poder hacer lo que sea. Cualquier cosa es mejor que nada. Pues termine.
Perdón. Adelante. El segundo mensaje yo creo que también sería la importancia de evitar el sedentarismo, ¿no? Que no basta con ir al gimnasio, vamos todos los días al gimnasio y hacemos 1 hora de gimnasio, pero el resto del día lo pasamos sentados, pues también ese tiempo sentado prolongado se ha asociado en muchos estudios con más enfermedad y mortalidad. Es decir, que es malo no hacer ejercicio programado, ejercicio físico, pero también es malo el sedentarismo sin romperlo a lo largo de todo el día. Yo creo que esas son las recomendaciones que valen para todo el mundo. Pues me parece muy interesante, sobre todo lo último, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me he machacado 1 horita en el gimnasio, ahora me puedo tirar todo el día tumbado en el sofá. Pues mire usted, pero está claro que un estilo de vida sedentario se ha relacionado con mayor riesgo de mortalidad, con enfermedad cardiovascular, con diabetes tipo 2, con ciertos cánceres, independientemente de otros factores, incluido hacer ejercicio físico reglado. Pues doctora María Ballesteros, vicepresidenta de la Sociedad Española de Endocrinología e Nutrición, muchísimas gracias por esta información y estas recomendaciones tan interesantes. Un saludo y buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de otro tema también íntimamente relacionado con la salud. Tenemos ahora comunicación telefónica con Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente, y queríamos hablar con usted de unas jornadas que se van a celebrar en Madrid los días 15 y 16 de abril. Tienen ámbito internacional y van a consistir en nutrición práctica y además 19º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Bueno, cuénteles un poco a nuestros oyentes en qué va a consistir, qué contenidos se van a tratar. Cómo no, encantado de explicárselo. Mire, son efectivamente el 19º Congreso Internacional de nuestra sociedad científica, que lo hacemos en colaboración con las jornadas, en este caso las 30º jornadas de nutrición práctica de Sprint. Y lo realizamos habitualmente en Madrid y lo que hacemos es poner en conocimiento, una puesta en marcha de lo que es la alimentación, la nutrición y dietética, pues con las últimas novedades y evidentemente qué es lo que se está tratando en estos momentos sobre la nutrición. Las hacemos anuales y realmente tenemos bastante éxito y estamos muy contentos con ellas. Se va a celebrar simultáneamente el Congreso Internacional. Imagino que supone que vendrán muchas personas de otros países, no solo para asistir, sino también para intervenir, ¿no? Efectivamente, tenemos intervinientes norteamericanos, también de México, de la Sociedad Mexicana de Nutrición, y algunos también de Europa, en particular de Italia, y realmente tenemos esa situación, esa confrontación sobre todos los temas que estamos actualmente o que están actualmente más en boga. En particular, con lo que respecta a los temas que ustedes tratan más directamente, tenemos una mesa redonda sobre metabolismo y ejercicio físico que creo que puede ser altamente interesante. Sin duda alguna que sí, porque está muy relacionado. Van a hablar, según las anotaciones que tengo, ¿sí?, de la situación actual en la sociedad y los hogares españoles en este sector, en esta especialidad de ustedes. ¿Es buena la situación o como se apunta es mala y hay mucho trabajo por delante para mejorar esa condición de los ciudadanos? Demasiada, porque además se unen los dos puntos de vista. Por un lado, la nutrición, la alimentación en sí, que es bastante regular, además con influencias bastante negativas por parte de algunas formas, algunos estilos de alimentación que existen en el mundo, particularmente del otro lado del Atlántico, que nos hacen cada vez estar más alejados de nuestro verdadero tesoro alimentario, que es la dieta mediterránea. Eso por un lado. Y luego por el otro, pues bueno, lo que ustedes tratan muy a menudo, todas las situaciones de las técnicas actuales y modernas que hacen que el ejercicio físico se limite cada vez más. Entonces la mezcla de ambos nos da un resultado que tenemos que luchar para conseguir variarlo y que la gente, pues bueno, se mueva más y coma mejor. Es imprescindible comer bien,
pero también moverse mucho y, si es posible, bien. Para terminar, hay un oyente que llama y dice, ¿hay alguna forma de participar en estas jornadas? Sí, ahí se puede participar entrando en la página web de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Dietética y Ciencia de la Alimentación como tal, o a través de la página nuestra que es nutrición.org, ahí tienen las normas para entrar y para poder asistir tanto de una manera presencial, como usted ha dicho, esos días 15 y 16 de abril en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es de muy fácil acceso y cómodo de llegar, o bien a través de hacerlo por un sistema totalmente online, en lo cual también nosotros tenemos una amplia experiencia y que realmente puede funcionar. No hay problema ninguno, tenemos una asistencia siempre mejor la presencial. A mí me gusta más la presencial porque se vive mucho más el congreso y sobre todo los periodos de descanso. Se puede contrastar ideas, con otras personas. El brainstorming ese que duda cabe que el personal mucho mejor, o esa palabra networking que está ahora tan de moda, ¿no? Sí, también, pero ya le digo que realmente lo podemos hacer. Y entre todos luchar, ustedes, nosotros, para que nuestra alimentación sea cada vez mejor, sobre todo pensando en la población infanto-juvenil, que cada vez nuestra alimentación sea mejor y nos movamos mucho más. Como siempre digo, la unión hace la fuerza y hay que trabajar todos juntos. Efectivamente. Don Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite en Radio Marca y por supuesto que seguiremos en contacto. Gracias y buen fin de semana. Igualmente, un placer. Bueno, vamos a hablar ahora con otra persona que también está muy interesada en que los ciudadanos tengan una buena salud, sobre todo en la parte de moverse. Se trata de Rosa Tapia, presidenta del COPLEF Madrid, que es el Colegio Profesional de Profesores de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Rosa de Tapia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso de moverse te suena, ¿no? Me suena mucho porque, bueno, es verdad que es la recomendación fundamental, aparte, como estabais hablando de la alimentación, recomendación fundamental para la salud y prevenir, pues, casi todas las enfermedades que tienen de base el sedentarismo, la verdad. Bueno, y hoy queremos hablar especialmente, Rosa, de una campaña que el COPLEF Madrid ha lanzado que se llama Profesionales Visibles. Cuéntanos. Bueno, pues mira, se trata esta campaña de poder dar a conocer a toda la ciudadanía y también a nuestros colegiados y nuestras colegiadas las exigencias que hay que cumplir a partir del decreto 57/2024 de la Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. Este decreto nos impone una serie de obligaciones. Una de ellas es la publicidad en las instalaciones deportivas. ¿Qué es importante? Pues que esta publicidad va a permitir que la ciudadanía conozca qué titulación, qué cualificación y cuál es el seguro de responsabilidad civil que tiene cada uno de los profesionales que van a impartir sus servicios en las instalaciones. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Pues es una campaña principalmente de difusión y de conocimiento, donde vamos a explicar dónde se tiene que ubicar la publicidad, quiénes deben aparecer, qué datos debe tener, teniendo en cuenta también que COPLEF Madrid ya ganó una sentencia en los tribunales porque esto es una obligación clara que va a favorecer la seguridad de toda la ciudadanía que practica en los centros deportivos. Lo más importante es que aparezcan pues los derechos de los usuarios, los datos técnicos de la instalación, la titularidad del centro y todo lo que comentamos respecto a los profesionales, sin olvidarnos del seguro de responsabilidad civil. Claro que sí, todo muy interesante y práctico para el consumidor, el usuario en definitiva. Rosa, ¿quieres añadir alguna cosa más? Pues nada, simplemente pues agradeceros siempre que nos deis voz para que podamos explicar estas acciones tan importantes, y a la ciudadanía lo que sí les recomendaría es que cuando acudan a su centro o instalación deportiva pues preguntarán por este panel de información, o cuando busquen
busquen algún servicio profesional de deporte online, pues que busquen esta información visible, porque es lo que le va a garantizar que el servicio profesional es seguro, fiable y legal. Eso es. Muy bien. Pues Rosa de Tapia, presidenta del COPLEF Madrid, muchísimas gracias, y lo dicho, como con nuestro anterior invitado, seguiremos en contacto. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, Fernando, un abrazo. Vámonos ahora hasta, bueno, es decir, ir hasta la sede. Vámonos hasta el domicilio del director general de la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, Carlos Peralta. Carlos Peralta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, y nada, deseosos de tener información de ese balance que acaba de presentar la comisión sobre la actividad en el año 2025, un año que ha estado marcado por una serie de hechos. ¿Qué es lo más destacable de este informe? Este informe lo que podemos destacar es que hemos conseguido, bueno, pues batir pues el mejor número de controles que teníamos desde el histórico máximo que se había registrado en el 2019, de los registros que teníamos en la CELAT, llegando a 4.091 controles de antidopaje. Y bueno, pues también alcanzando lógicamente dentro de estos controles pues el máximo número de muestras analizadas, que fue más de 5.000. ¿La tendencia cómo es? Bueno, pues la tendencia actualmente, lo que intentamos es que todo este tipo de muestras se hagan principalmente fuera de competición, ¿no? Ya hemos pasado hace ya mucho tiempo de solamente intentar buscar en competición a los deportistas. Esto pues ya lleva bastante tiempo implementado, pero claro, el objetivo es que busquemos a los deportistas durante todo el año, incluso en periodos de descanso, porque bueno, pues encontramos que bueno, las tendencias no son, bueno, de encontrar a personas deportistas que utilicen dopaje no son ascendentes, pero tampoco disminuyen, ¿no? Entonces tenemos que estar muy encima, pendientes específicamente en cualquier momento del año, sobre todo utilizando el factor sorpresa y también entendiendo pues las diferentes disciplinas, los niveles de competición, así como los perfiles de cada uno de los deportistas. Siempre se dice que el gran problema del dopaje es que el deporte profesional mueve mucho dinero y que, claro, los que quieren crear productos para hacer la trampa, pues suelen ir por delante de los que intentan evitarlos. ¿Esta situación sigue, ten con ten, sigue más o menos en la misma proporción? ¿Se va ganando o se va perdiendo la batalla? Bueno, pues es verdad que es bastante difícil hacer ese análisis, pero sí es verdad que una de las cosas que nos permite tanto el Código Mundial Antidopaje como nuestra ley orgánica es pues conservar las muestras hasta 10 años, ¿no? Con esto, pues, hemos visto que, por ejemplo, los últimos Juegos Olímpicos se han sancionado, pues, a un gran número de deportistas durante los siguientes 10 años, ¿no? Poniendo de referencia a Río 2016, que fue los Juegos, además, en los que yo competí, pues, lo que ocurre es que al tener 10 años las muestras, se van reanalizando, ajustándose a los nuevos sistemas de detección y, sobre todo, intentando, pues, entender que el dopaje puede a veces, ¿no?, pues tener algún método más sofisticado, alguna sustancia que no se está encontrando con los métodos actuales. Sí que es verdad que hay que intentar reducir esto para intentar mantener la integridad de la competición en el momento que ocurre, pero bueno, este sistema también nos asegura de que el mensaje que mandamos a los deportistas es, bueno, tarde o temprano os pillamos en caso de utilizar dopaje. Pues tremendamente interesante. No se fíe usted, señor tramposo, que tenemos mucho tiempo para intentar pillarle, sobre todo conforme vayan avanzando los sistemas de detección. Bueno, hay otro hecho también que nos han dado la información de este balance, y es que España ha salido de la lista de vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje. Esto es muy positivo, ¿no? Sí, nos encontramos con una situación pues un poco mejorable, principalmente en el número de controles antidopaje, porque se estaba en torno al 35-40% de las muestras realizadas fuera de competición. Lo que pues nos exigía la Agencia Mundial Antidopaje es superar ese 50%, ¿no? Que tanto la mitad de las muestras sean en competición como la otra mitad fuera de competición. Y bueno, pues muy orgullosos de decir que el año pasado ya lo acabamos pues en el 56%, es decir, estamos buscando los más en momentos fuera de la competición. Y bueno, también una de las bases que estamos intentando sentar es, también basando en mi propia experiencia personal como exdeportista,
pues principalmente dar información a los deportistas de quién consiste el dopaje, ¿no? Hemos pasado unos años en los que parecía que, bueno, todo el mundo en mi época pues estaba claro que el dopaje estaba mal, pero hemos yo creo que dejado un poco de hablar de ello, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, pues como sabéis el deporte se renueva muy rápidamente, sí. Nos parecía fundamental volver a tener una buena base de formación antidopaje y bueno, pues hemos aumentado hasta en torno a un 85% las actividades que estábamos haciendo en labores formativas, tanto a deportistas de manera presencial online como así como pues formación vía cursos en nuestro aula virtual, y importante sobre todo que volvamos a tener la conversación de dopaje en la boca de los deportistas para que ellos puedan conocer bueno, pues qué sustancias pueden estar en la lista de métodos prohibidos, cómo puedan ser los controles, etcétera. Porque también no es una gran parte, pero también tenemos una pequeña parte, en torno a un 20%, que es variable cada año, que se debe también pues a positivos que están relacionados con deportistas que han tomado una sustancia que no conocían, ¿no? Con prescripción médica, etcétera. Pero bueno, que como se tienen que someter a las normas internacionales, pues no queda otra que sancionarlos, ¿no? Sí que también, parte de eso de la lista de vigilancia, pues fue un momento bastante complicado, además fue coincidiendo con mi llegada como director en el 2024, sí. Que tuvimos que también hacer un real decreto muy express, principalmente para ajustar la normativa española a la normativa internacional, ¿no? Para que todos los deportistas trabajen bajo las mismas normas, ¿no? Aquí es muy importante el sistema internacional, la armonización normativa para que no existan diferencias, ¿no? Entre pues la aplicación de la lucha antidopaje en España que la que puede haber en Australia, ¿no? Por decir un ejemplo. Pues que este año, el 26, sea para la Comisión de la Lucha contra el Dopaje en España todavía mejor, y cualquier cosa de cara a la divulgación tan importante en esta etapa, pues cuente con nosotros, que estaremos encantados de difundirlo. Muchísimas gracias, Carlos Peralta, director general de la Comisión Española, y lo dicho, seguiremos en contacto. Buen fin de semana, gracias. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo, adiós. Bueno, tenemos ahora comunicación telefónica con Fernando Soria Hernández de España se mueve. Fernando, tú también tenías una estrecha relación, ¿verdad?, con el profesor López Nombela, ¿no? Hola, buenos días. Pues efectivamente, el profesor o don Luis siempre ha sido una persona muy especial para mí. Le conocí hace unos 25 o 30 años aproximadamente. Además de entrenador mío, que fue entrenador, cuando yo jugaba al fútbol, pues siempre ha sido un buen amigo. Y recuerdo muchos momentos con él, ¿no? Especialmente la época en la que le tuve entrenador, tanto en el Coslada como en Castilla-La Mancha. Y recuerdo con especial cariño todos los viajes que hacíamos, tanto como para ir a entrenar, como para los partidos, especialmente cuando estábamos en Castilla-La Mancha, ¿no? Que pillaba más lejos, donde tanto a mí como a compañeros que íbamos con él nos contaba sus aventuras de cuando era entrenador, cuando era jugador, los momentos y las amistades tan buenas, significativas que tuvo con personas como Puskás, Vicente del Bosque, y es una persona que, aparte de ser una gran persona, como entrenador tenía unos conocimientos tremendos, ¿no? Era un entrenador de la vieja escuela y era una enciclopedia andante de fútbol. Y la verdad es que, bueno, pues le había echado muchísimo de menos, y allá donde esté, pues que descanse en paz y que siempre, en mi caso, siempre estará conmigo. Por supuesto que sí, en el nuestro también. Fernando, gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Y hoy a las 9:25 aproximadamente, programa número 403 de Madrid y se mueve. ¿Con qué contenidos, Xavi? Pues empezará con el reportaje sobre la segunda edición de la Carrera por la Paz. Además destacarán, como siempre, las noticias del deporte federado madrileño y además la entrevista saludable a Pilar Matía, endocrinóloga y nutricionista, así como los habituales también consejos del Coples Madrid y de Pilartes. Y en la sección Muévete con nosotros se informa, entre otras cosas, de la carrera Madrid Corre por la Vida, el cross del rector de la UNED y la exhibición de gimnasia rítmica de Fuenlabrada. Gracias, Xavi Vergara, y terminamos con nuestra doctora Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos de lesiones en deportes de invierno. En estas épocas se reinician los deportes que la nieve nos invita a practicar y que originan lesiones típicas del esquí, el snowboard o el patinaje de hielo. Siempre debemos realizarlos de la forma más segura posible, como usar protecciones adecuadas, calentar aún más la musculatura y ser prudentes y sensatos ante las señales. Entre las más frecuentes se encuentra el hombro luxado, típico de la caída esquiando contra el suelo, lesión dolorosa y que requiere de una
atención médica inmediata. En segundo lugar, lesiones de espalda, común en todos los deportes de invierno, en caídas hacia atrás, donde encontramos lesiones frecuentes, incluso graves, a descartar, contusiones, fracturas o edemas óseos. Las lesiones de rodillas son las que más vemos, ya que es la articulación que más porcentaje de impacto absorbe del cuerpo, con sufrimiento de meniscos, ligamentos o ambos a la vez, en la clásica triada, y que muchas veces es consecuencia de un traumatismo por otra persona. También está el pulgar del esquiador, y que aunque muchas veces es un esguince sin más, debemos tenerla en cuenta para que no pase desapercibida y poder descartar lesiones más graves a posteriores. Hacer descansos para evitar el agotamiento muscular, tomar alimentos adecuados, tener en cuenta la previsión del tiempo y no realizar ejercicios solo nos va a ayudar siempre a practicar este deporte con mayor seguridad. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias, doctora. También a Víctor Palmeiro. Mañana tertulia límite de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós. Radio Marca.